Bien, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este módulo denominado Investigación Cuantitativa. Soy el docente Leonel Heredia Altamirano y juntos vamos a llevar esta asignatura, la cual estará orientada principalmente a analizar las principales técnicas y métodos estadísticos relacionados a la investigación de enfoque cuantitativo, ¿sí? En el sentido de que ahora nuestro propósito fundamental sería tratar de orientar la formulación del problema, el planteamiento de los objetivos y todo este diseño metodológico, pero en torno al empleo de las herramientas estadísticas para la verificación de las hipótesis de investigación. Bien, entonces, en torno a ello, entonces vamos a tratar de establecer cuáles serían las principales pautas y métodos que van relacionados a este campo, ¿no? Porque tarde o temprano lo que va a ocurrir es que en el desarrollo de este tipo de investigaciones, pues nosotros vamos a tener diversos objetivos, ¿no? De repente por allí vamos a querer desarrollar un aspecto descriptivo, quizás de índole correlacional o de repente trabajos de índole explicativo y de un modo u otro vamos a pretender establecer ese tipo de relación, ¿no? Que se pueda dar entre las diversas variables o características de interés. Así que en ese sentido, pues va a resultar muy importante poder tratar de conectar ese diseño a nivel de la metodología, ¿no? Todo el camino a seguir cuando nosotros eh, establecemos, por ejemplo, el planteamiento de algunos instrumentos de investigación, de repente hablamos sobre la forma del recojo de datos y luego principalmente vamos a tratar de dar énfasis al tema del tratamiento de esos datos, ¿no? En el sentido de que de acuerdo a lo que hayamos formulado en su momento, ¿no? De repente quiero abarcar la investigación bajo un enfoque de índole cuantitativo, pero con un alcance de tipo correlacional, ¿no? Entonces vamos a emplear todas las herramientas que sean válidas justamente para el desarrollo de ese tipo de investigación, ¿no? Que eso es justamente parte de nuestra labor. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar esta asignatura, la cual va a tener como objetivo analizar cuáles serían los fundamentos de la investigación científica en el enfoque cuantitativo, ¿no? Y para ello vamos a considerar los principales aspectos asociados a todo este campo metodológico, que serían esencialmente los ejes temáticos, son pues planteamiento del problema, ¿no? El problema de investigación, el marco teórico, las hipótesis y el diseño metodológico, ¿no? O el diseño de investigación, que son, digámoslo así, los ejes orientadores de todo este proceso sistemático, ¿no? Donde tarde o temprano, nosotros ahora, ya aterrizando la idea a este enfoque, entonces vamos a tratar de conectar, digamos, las principales ideas en torno al problema de investigación, el cual estará analizado a la luz del marco teórico, que ahora sí va a cumplir un papel orientador, ¿no? Para definir correctamente a esas variables, la selección a través de un análisis de la literatura, ¿no? Para conocer de repente qué posibles características se podrían incorporar o de qué manera se podría desarrollar la medición y el análisis de las fuentes, ¿no? Que eso también va a servir como un insumo muy importante para desarrollar todo digamos, el planteamiento del bosquejo de investigación y que esto a su vez va ligado al tema de las hipótesis, ¿no? Pero solamente que aquí vamos a tratar de dar un poco más de énfasis a esa etapa, dado de que ahora a nosotros nos va a interesar trabajar con variables, ¿no? A diferencia de lo que habitualmente se podría hacer en otro enfoque, ahora nos va a interesar el tema de la medición. Así que en ese sentido, más allá de hipótesis, tendríamos que ver también el tema de la operacionalización de variables, ¿no? En el sentido de reconocer de repente cuáles son los principales componentes que van asociados a estos constructos teóricos que llamamos variable y ver la manera de tratar de aproximarla hacia algo empírico, ¿no?
Entonces allí hablamos de los famosos indicadores, hablamos de las dimensiones, ¿no? Y hay todo un análisis allí para poder determinar esos pasos a seguir para la medición, ¿no? Y obviamente también el diseño que va a jugar su papel clave aquí en torno a las delimitaciones, ¿no? Del cómo llevaríamos a cabo el proceso de investigación, en cuántos momentos haríamos la medición de las variables, qué métodos serían los más apropiados, ¿no? De acorde a la naturaleza de las variables y también de acorde al propósito que tengamos en la investigación, ¿sí? Como comentábamos, de repente necesito hacer un modelamiento econométrico, un modelamiento estadístico, necesito de repente un método inferencial, necesito plantear alguna técnica de selección de muestra, entre otras, ¿no? Entonces, tarde o temprano eso lo abarcamos aquí, ¿no? En este componente denominado diseño de investigación. Ahora, en torno a ello, también se va a dar énfasis al análisis y tratamiento de los datos, en el sentido de que ahora vamos a complementar todas esas ideas iniciales que de repente son un tanto más generalizadas, pero que ahora van a tratar de vincularse con las diversas herramientas estadísticas, ¿no? Con el objetivo de poder cumplir aquellos objetivos que se han plasmado, ya sean en alcances de tipo pues descriptivas, correlacionales, explicativas, o de repente también de índole experimental, ¿no? Que tarde o temprano vamos a requerir de algún método para finalmente validar esa afirmación planteada, ¿no? Entonces uno requiere algunas pautas, al menos en torno al propio tratamiento estadístico, para finalmente llegar a la conclusión final de que rechazamos o no rechazamos de repente la afirmación planteada, ¿sí? Entonces, en líneas generales, vamos a tratar allí de vincular, ¿sí? Todos esos elementos que son claves en el proceso de investigación, pero orientándolo entonces al empleo de herramientas estadísticas para poder validar aquellas hipótesis de investigación. Bien, entonces un poco los ejes temáticos, digamos, en torno a lo que vamos a ir desarrollando. En un primer momento, digamos que hay que tratar de aterrizar bien las ideas en torno a este enfoque de investigación, que sería el cuantitativo. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es revisar algunos aspectos generales en torno a la investigación cuantitativa, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer en primer lugar sería pues poder profundizar un poco en las diversas características que tendría la investigación cuantitativa, siendo una de ellas, por ejemplo, las etapas que se dan en este tipo de investigación, ¿no? Allí hablamos, por ejemplo, de fases, ¿no? De repente una fase conceptual, cuando aún todavía vamos concibiendo de repente la idea o el posible problema de investigación, la planificación, el diseño, el análisis y la propia difusión de estos resultados. Sobre todo también en torno a los tipos de investigación de índole cuantitativa, ¿no? Que siempre resulta importante poder caracterizar qué de repente componentes claves tiene una investigación histórica, correlacional, de tipo estudio de caso, o un estudio tipo ex post facto, estudios experimentales, entre otros, ¿no? Que tarde o temprano siempre van a tener alguna que otra característica que los distinga y que eso también puede delimitar el empleo de estas metodologías de la investigación, ¿no? Y que además también, como aquí se hace un mayor énfasis al tema de la medición de estas variables, entonces de hecho que vamos a emplear técnicas e instrumentos de investigación, ¿no? Para poder abordar justamente todo este proceso de análisis, ¿no? Entonces allí ya hablaríamos pues sobre temas de cuestionario, de repente el empleo de fuentes secundarias de información, ¿no? Que en su momento llamábamos las famosas bases de datos, puede ser de repente el manejo de alguna ficha de observación, entre otras, ¿no? Que uno podría emplear con el objetivo de poder medir o recabar datos en torno a una característica que sea muy importante para nuestro análisis, ¿no? Allí, por ejemplo, ya hablaríamos de repente, cuantificar, ¿no? A partir de alguna escala o quizás de alguna unidad de medida,
o de repente va a ser nuestro interés poder discretizar alguna variable, ¿no? De repente voy a crear rangos como por ejemplo la edad, supongamos, ¿no? Entonces quizás para nosotros resulta apropiado para nuestro análisis de repente trabajar esa variable edad no medida en años, ¿no? Sino quizás por intervalos. Entonces de repente de 15 a 25 años, ¿no? Entonces vamos creando intervalos donde podríamos allí de repente tratar de categorizar a los individuos, ¿no? Y eso también me va a servir luego más adelante para todo el tema de la metodología, ¿no? Sobre todo para el análisis de los datos. Bien. En cuanto a una segunda etapa, digamos que trataríamos de revisar algunos puntos adicionales sobre los primeros tópicos, que esto sí siempre va a ser importante en torno al planteamiento, formulación del problema, ¿no? Las principales características que van en torno a esta primera área temática, el tema de los objetivos de investigación, que siempre está pues de la mano con cualquier trabajo que uno formula, porque tarde o temprano, al tener esta interrogante, nosotros trazamos propósitos, ¿no? Que pretendemos lograr con el desarrollo de nuestra investigación, el marco teórico, las hipótesis y variables, ¿no? Principalmente aquí, cuando hablamos ya de variables, tendríamos que revisar tanto la definición conceptual como operacional, ¿no? Para ver en cierta manera en qué consiste esto de tratar de evaluar la manera de medir a una característica, ¿no? Porque aquí siempre en el enfoque cuantitativo estamos interesados en la medición, ¿no? Entonces ya sea una, de repente, condición como la masa de repente o la presencia de alguna enfermedad o quizás necesito evaluar la opinión, la perspectiva en torno a algún problema. Entonces, tarde o temprano uno requiere tratar de aterrizar esa característica a través de una unidad o de alguna escala o algún sistema de medición, ¿no? Porque eso siempre va a ser algo relevante. Por eso, comúnmente, cuando planteamos investigaciones de este tipo, siempre nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo se realizaría la medición de esa variable? ¿No? Siempre nos preguntan ellos. Pues nos dicen, ok, vas a hacer un trabajo cuantitativo, entonces, ¿de qué manera nos aproximaríamos a esa variable de interés? ¿No? Si hablo de repente sobre el tema de la satisfacción laboral, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llegaría a medir esa condición? ¿Qué cosa necesitaría para comenzar, ¿no? Primer punto. Entonces, tengo que definir un instrumento, ¿no? Un sistema de medición. De repente voy a trabajar a un sistema de escalas, ¿no? Escala Likert, por ejemplo, y a partir de ello puedo establecer los niveles, por ejemplo, de satisfacción laboral, ¿no? Pero para llegar a ese punto, entonces previamente uno necesita definir si voy a plantear de repente pues algún sistema de medida de repente o quizás voy a requerir alguna forma de medición muy particular, ¿no? Para que tenga sentido el recojo de esos datos. También en torno a aspectos sobre medición, niveles de medida, que eso también va a estar relacionado al tipo de variable que vamos a hacer recojo, si son datos de repente cuantitativos en un 100% o voy a trabajar con datos cualitativos. Y a su vez, lo concerniente pues al propio diseño de investigación, ¿no? El cual también me permite, por ejemplo, caracterizar en torno al tipo, al nivel de investigación, ¿cierto? O al alcance que vamos a abordar con este trabajo, ya sea de repente en torno a alcance descriptivo, explicativo, correlacional. Por allí también se definen algunos elementos como población y muestra, ¿no? Donde también de igual manera, tarde o temprano, como parte del proceso de la formulación del problema, entonces lo que hacemos es también delimitar cuál sería ese grupo de interés, ¿no? Ese también resulta clave, ¿no? Entonces, si voy a trabajar de repente con un grupo que está asociado a de repente trabajadores, personal de salud, docentes, estudiantes, ¿no? Pobladores, entonces ya trato allí de delimitar el grupo, ¿no? Y que a su vez también necesito definir cuál sería la técnica estadística para la selección de la muestra, ¿no?
porque tarde o temprano, si voy a desarrollar análisis con temáticas inferenciales, necesito definir una muestra, ¿no? Entonces allí ya uno trabaja diversas técnicas que de acuerdo a ese contexto, nosotros podríamos definir de repente como técnicas de muestreo aleatorio simple, de repente, o muestreo estratificado por conglomerados, entre otros, ¿no? Cuyo objetivo final siempre sería conocer, por ejemplo, ese tamaño óptimo de la muestra para desarrollar el proceso inferencial, ¿no? Que sería pues justamente la siguiente etapa, ¿sí? Entonces, en un primer momento vamos a tratar de especificar esa relación que se va a dar entre las diversas componentes de la investigación, orientándolo siempre a ese contexto de trabajos que sean cuantitativos con el empleo de la temática estadística. Y luego ya pasaríamos a ver un tema bastante importante, ¿no? Que sería la medición y la obtención de datos empíricos, principalmente orientándolos a la temática de los instrumentos de investigación, ¿no? Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, aspectos de confiabilidad del instrumento y la validez, ¿no? Escalas de medición, cómo evaluar pruebas objetivas, test, cuestionarios, entre otros. Dado de que tarde o temprano nosotros cuando hacemos investigación cuantitativa, pues partimos de una premisa, ¿no? Que todo este proceso de recojo de datos lo desarrollamos de la manera más objetiva posible y tenemos que fiarnos al menos de ese instrumento donde recogemos los datos, ¿no? O sea, queremos la mayor precisión posible, no de repente estamos interesados pues en instrumentos inconsistentes, ¿no? Sino que a partir de ese recojo de datos pues tengamos la seguridad de que puedo generalizar los resultados hacia toda la población, ¿no? Entonces, eso nosotros lo podemos evaluar a través de diversos indicadores, ¿no? Entonces allí vamos a trabajar las diversas herramientas que tenemos para la confiabilidad, ¿no? Hay varios test en realidad, ¿no? Vamos a ver los test de consistencia, los test de estabilidad, eh, por ejemplo, en torno a la validez también, porque hay varios criterios que uno toma en cuenta para establecer si el instrumento resultaría apropiado o no, ¿sí? Porque ahí hablamos del contenido, de la coherencia, la pertinencia de algunas interrogantes, el propio diseño, la presentación o el texto, la redacción de estas propuestas, entre otras, ¿no? Que justamente nos permiten reconocer si habría pues alguna condición que modificar, ¿no? En torno al instrumento que se va a desarrollar, ¿sí? Pero esto también justamente va de la mano con los puntos anteriores, ¿no? Que hace referencia a la definición conceptual y operacional de variables, ¿no? ¿Por qué? Porque el instrumento, que podría ser un cuestionario, de repente un test o una prueba objetiva, necesita medir también todo lo concerniente a esa característica o variable. Entonces, allí es donde se evalúa pues todo este tema de la coherencia, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que una determinada variable tiene 4 componentes o 4 dimensiones, entonces esperaríamos que el instrumento que voy a plantear o que voy a utilizar también me permita medir esas 4 componentes, ¿no? Y se supone que a partir de ello ya recojo esa información para luego ya tratar de desarrollar un proceso adicional que ya sería la propia asignación de niveles, ¿no? Y la forma de medición de la variable. Entonces, a partir de ello, entonces vamos a tratar de conectar con algunos puntos que son importantes, ¿no? Como es el caso del tratamiento y el análisis de los datos. En ese sentido, vamos a trabajarlo por niveles. Entonces, en un primer nivel, vamos a abordarlo desde una perspectiva descriptiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si esto se trabaja de manera descriptiva? Entonces, obviamente, necesito recurrir a los principios o fundamentos de la estadística descriptiva, ¿no? Lo básico, para ver cómo podría organizar, presentar estos datos, ¿no? Entonces, comenzaríamos pues viendo la organización de los datos de frecuencia, ¿no? Si fuera una variable
cualitativa, ¿no? Entonces voy a presentar, por ejemplo, distribución de frecuencias de estas variables. Si fuera de índole cuantitativa, por ejemplo, ¿no? Como el ingreso, la edad, tiempo de servicio, entre otras. Entonces, ¿qué requeriría, no? Por ejemplo, ya las medidas de resumen. Pues hablamos de medidas de tendencia central, ¿no? Media, mediana, moda, medidas de dispersión, análisis gráficos, ¿no? Que me sirven en cierta manera como un resumen, ¿no? Para tratar de presentar las principales condiciones de las unidades de análisis, ¿cierto? Que hace referencia a nuestro grupo de interés. Entonces, a partir de ello, nosotros decíamos, ¿no? Que esto, por ejemplo, va de la mano con un tipo de investigación, ¿no? Un alcance, que serían las de tipo descriptivas, ¿no? Pero que no, obviamente, no es la única forma de poder abordar una investigación, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se podría profundizar con una segunda etapa, ¿no? Donde vamos a tratar de abordar ahora conceptos a nivel estadístico, pero de la temática inferencial, ¿sí? Entonces aquí ya hacemos empleo de toda una serie de conceptos que son apropiadas para este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces aquí ya hablamos, por ejemplo, de las hipótesis, ¿no? En el caso anterior, de repente estábamos preocupados por ver la forma de presentar los datos. Ahora tendríamos que ver qué hipótesis son las que se van a someter a prueba, las probabilidades para desarrollar este tipo de test, ¿no? Entonces hablamos, por ejemplo, de los niveles de significancia, ¿no? Que va a ser un término que normalmente nos va a acompañar en todo este campo. Vamos a hablar de los niveles de confianza, ¿no? Que vendría a ser otro término asociado a los intervalos, las propias decisiones que vamos a tomar, ¿sí? Que haríamos referencia a las regiones críticas de rechazo, ¿no? Que ya son conceptos que están orientados a que a partir de esos valores de la muestra, entonces podría generalizar hacia los valores poblacionales, ¿no? Entonces hay un camino de tal manera de que uno podría, pues, puede transponer estos datos, ¿no? Y principalmente en esta fase lo que vamos a hacer es tratar de ver su aplicación en torno a investigaciones de índole correlacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de índole correlacional, entonces se supone que los objetivos de investigación que tenemos van a estar orientados a ver la posible relación o asociación entre variables, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se relaciona X con Y? Entonces, allí ya trabajaríamos el tema de pruebas, por ejemplo, paramétricas y no paramétricas, ¿no? Que estarán asociadas a ver la relación entre variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos abordar temas sobre coeficientes de correlación o pruebas de dependencia, ¿no? Como el caso del test chi cuadrado, o los coeficientes de correlación, y otros que podríamos agregar, ¿no? Como el coeficiente phi, v de Kramer, coeficiente de contingencia, entre otros, ¿no? Que me ayudan a interpretar entonces la posible asociación que se pueda dar entre variables, ¿no? Que eso también resulta un punto bastante importante, ¿no? Dado de que normalmente en algún momento de repente estamos orientados a tratar de evaluar esa posible relación entre variables, ¿no? Y por otro lado, en un tercer nivel, que estas, por ejemplo, están más asociadas al tema explicativo, ¿sí? En el tema explicativo. Entonces vamos a ver algunos aspectos de análisis de índole multivariado. Bueno, principalmente la generación de modelos, ¿no? Modelos de regresión lineal, modelos logísticos que se utilizan para poder asociar ahora una posible relación de variables, así también como algunas aplicaciones en el campo explicativo, en el sentido de que podría ser comparativas, ¿no? En el caso de que quisiera evaluar, por ejemplo, qué sucedería si, ¿no? Quiero someter a prueba si en promedio el rendimiento de grupo uno es igual al rendimiento de grupo 2, ¿sí? Entonces ya esto es una comparación de medias, ¿no? Entonces, estadísticamente hay una forma de comparar esto, pero detrás de esto hay toda
una generación de un diseño de investigación, ¿no? Porque ya entiendo de que hay dos poblaciones, hay dos muestras, y se ha medido algo, ¿no? Entonces, ahí vendría la primera pregunta. Entonces, exactamente qué fue lo que se midió, cómo fue que se realizó la medición, si va a ser de manera longitudinal, transversal, qué instrumentos se han empleado, si es un diseño experimental, entre otras, ¿no? Y que luego ya me serviría, o sea, tendría que estudiar cuál es la técnica estadística más apropiada para alcanzar a comprobar a esta afirmación que se convertiría luego en nuestra hipótesis, ¿no? Y ya cuando hablamos de modelos, en cierta manera, estos se utilizan con mayor frecuencia cuando queremos establecer, por ejemplo, algunos efectos que se puedan dar entre variables, ¿no? Entonces, a nivel teórico, nosotros podemos formular, ¿no? De repente posibles relaciones entre variables. Ahora, eso lo queremos tratar de plasmar a través de una asociación, un modelo estadístico, ¿no? Entonces, donde voy a tener, por ejemplo, una variable dependiente, la cual va a estar en función de todo un conjunto de variables explicativas, ¿no? Voy a ponerlas así, x1, x2 y xn. Entonces, a partir de ello, entonces nosotros lo que vamos a hacer es estimar, por ejemplo, un coeficiente dependiente, ¿no? Que se conoce como los betas. Entonces uno realiza esta estimación y con esto entonces voy a conocer qué tanto podría influir, por ejemplo, X1, que sería la primera propiedad o la primera característica, sobre la variable Y, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que sea un modelo logístico, un modelo tipo Logit, entonces estoy interesado en ver la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, en ciertas áreas, por ejemplo, en áreas de ciencias de la salud, esa probabilidad ya me permite identificar a esta característica como un factor de riesgo, un factor protector, ¿no? Sería un factor de riesgo si es que incrementa la probabilidad, ¿no? De la incidencia de esta enfermedad o de este problema, y sería un factor protector si reduce dicha probabilidad, ¿no? Entonces hay toda una serie allí de criterios por revisar para finalmente llegar a esa etapa inferencial, ¿no? De poder concluir, pues, si efectivamente existen efectos que sean significativos dentro de esta especificación del modelo, ¿sí? Entonces, como vemos, digamos, vamos a dar énfasis justamente a a esta etapa de poder llevar a cabo un proceso de investigación que va a ser de índole cuantitativa. Principalmente, las dos primeras fases están orientadas a esa revisión de los principales aspectos conceptuales, ¿no? De las ideas ya mucho más claras, enfocadas al tema cuantitativo. Por otro lado, sería reconocer las principales propiedades que se van a dar en torno a esos instrumentos de investigación, que van a ser el punto o el eje temático para establecer esa confianza que se pueda dar a las mediciones y que producto de ello pueda eh, desarrollar luego los procesos inferenciales. Y por otro lado estaría el análisis de los datos, ¿no? Entonces vamos a comenzar siempre por niveles. En un primer nivel sería el abordaje de problemas que sean de índole descriptivo, como una primera fase. Por otro lado, ya sería los temas en torno a análisis de datos, pero enfocado al aspecto inferencial. Entonces ya me preocupo por tratar de comprobar estadísticamente alguna hipótesis. Entonces, para ello necesito conocer la estadística inferencial, ¿no? Necesitamos sí o sí manejar ese lenguaje de lo que conocemos habitualmente como la dosimasia de hipótesis, ¿no? ¿En qué consiste rechazar la hipótesis nula o qué cosa es aceptar la hipótesis nula? ¿Cuándo podría aplicar un método paramétrico, un no paramétrico? Y al final, si tengo un determinado resultado, ¿cómo lo interpreto? ¿No? Porque eso también es otro punto clave, ¿no? Porque no es solamente transcribir otra vez, ¿no? De que el rho o el coeficiente beta es igual a 0,48, ¿no? Sino que también tiene una implicancia, ¿no? O sea, me da a entender de que si incrementa, se reduce la probabilidad de ocurrencia o incrementaría o reduciría alguna característica que se ha modelado como variable dependiente.
¿no? Entonces ahí vamos a tratar de revisar todos esos puntos inferenciales, dado de que aquí va a ser pues crucial, ¿no? Al menos para tratar de encontrarle ese sentido entre el aspecto o la metodología estadística con la metodología de la investigación, ¿no? O sea, que no son mundos aislados, ¿no? Sino por el contrario, estas se conectan para este tipo de trabajos en particular, ¿no? Entonces, lógico que ustedes más adelante tienen un módulo en particular donde trabajan pues la parte estadística, ¿no? Por allí ya hacen algo un tanto más pormenorizado, pero al menos en este módulo para fines de poder concretar esos objetivos de investigación, entonces vamos a tener también que hablar de estadística, ¿no? Principalmente para esos alcances de investigación, ¿sí? Entonces, principalmente el tema descriptivo, correlacional y el tema explicativo, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos ahí que sí o sí vamos a tener tarde o temprano que hablar, como el tema de distribuciones de probabilidad, el tema de convergencia en probabilidad, ¿no? Que eso es habitual en este campo, pero la idea es que uno sea capaz de poder interpretar estos resultados y me conlleve justamente a reconocer el tipo o el método de aplicación para este tipo de situaciones. Bien, entonces por aquí también les había compartido algunos textos, ¿ya? Que van a ser también de vital importancia. De igual manera, todos estos textos se los voy a colocar en la plataforma, ¿sí? Ahora que me den el acceso, les voy a compartir para que puedan también revisar alguno de ellos, ¿no? Y podamos un poco ir conectando algunos de los conceptos de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, uno de los textos que podríamos revisar a manera general podría ser el texto de estadística matemática. Esta, por ejemplo, podría ser una referencia a un nivel generalizado, ¿sí? Sobre algunos aspectos de la parte inferencial principalmente, y también se trabaja un poco sobre algunos aspectos de estadística básica, ¿no? Pero principalmente aquí el énfasis es la temática inferencial, que es donde vamos a darle un mayor soporte, ¿no? Porque tarde o temprano yo necesito generalizar esos resultados. Entonces, cuando obtengo los valores de la muestra, ¿no? Porque la lógica es esta, ¿no? Si esto fuera toda nuestra población, ¿no? Entonces, de esta población uno obtiene una muestra. Entonces, de esta muestra, a la cual sí podemos medir, porque no conocemos a toda la población, pero sí puedo medir la muestra. Entonces, de esta muestra yo voy a calcular alguna característica, ¿no? Entonces, a esa característica habitualmente se le llama como el estadístico, y lo que tenemos a nivel poblacional se conoce como el parámetro, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una inferencia hacia el parámetro de la población. Entonces, para llegar de este punto a este punto, voy a definir que sí puedo hacer ese recorrido, pero para ello, ¿qué cosa necesito? Definir una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, ¿con cuál sería mi margen de error en la aproximación hacia ese parámetro? ¿Sí? Entonces allí, de hecho, que vamos a definir algunas distribuciones de probabilidad, algunos márgenes de error, ¿no? Que son los que van de la mano con ese punto, ¿no? Entonces, en este texto, por ejemplo, ya se profundiza en algunos temas como variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, que es un poco lo que vamos a ir desarrollando más adelante, ¿no? Y por aquí está el tema de las pruebas de hipótesis, ¿no? Que es donde vamos a darle mayor énfasis ya en las últimas etapas, cuando veamos el tratamiento de datos, ¿no? Que sobre todo vamos a trabajar en este entorno, ¿sí? De ver, por ejemplo, pruebas de hipótesis, modelos lineales, ¿no? Que también vamos a revisar como el empleo de algún método para comprobar hipótesis. Y por aquí también el análisis de datos categóricos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tuviera una pareja o un par de variables que son nominales, ¿no? Entonces, ¿cómo podría plantear la necesidad de una relación entre ellas? Entonces, podría trabajar con pruebas, como el caso del H cuadrado, y por aquí también se explaya un poco en métodos no paramétricos, ¿sí? Como el caso del test de Wilcoxon, Laudeman-Whitney, ¿no? Que se utiliza también para comprobar si efectivamente existen o no diferencias entre estos grupos en particular, ¿no? Que eso se trabaja bastante como comparativas.
Luego vamos a ver de que efectivamente existe toda una gama de test, ¿no? Que de acuerdo a algunos principios o algunas condiciones iniciales, uno puede definir de repente si sería mejor trabajar con un test de la Udemy-Whitney o una prueba test student, ¿no? O sea, puedo trabajar con una test student, sí, pero hay condiciones que deben validarse, ¿no? Si trabajo con una Udemy-Whitney, también. Ambas van a tener la misma tarea, ¿no? Porque ambas me van a permitir comparar una variable cuantitativa entre dos grupos, ¿sí? Pero hay condiciones previas que validar. Es igual, Kruskal-Wallis se puede utilizar, ¿sí? La prueba ANOVA de un factor se puede emplear, sí. Ambas van a tener la misma tarea, que va a ser comparar la media de 3 a más grupos. Pero detrás de ello hay toda una serie de supuestos, ¿no? Que nosotros si lo validamos, entonces va a resultar apropiado para el análisis, ¿no? Entonces, si no se verifica, entonces podemos emplear alguna otra herramienta que no haga tantos supuestos tan fuertes sobre la propia distribución de datos, ¿no? Este es otro texto, ¿no? Por ejemplo, el de estadística aplicada a temáticas de psicología y ciencias de la salud, ¿no? Que también está principalmente relacionado a análisis de datos de corte transversal, ¿no? Que son datos que se han medido en un momento dado del tiempo y que a partir de ello entonces podría emplear algunos de los métodos inferenciales, ¿no? Para alcanzar estos valores poblacionales. Por aquí está un poco el índice, acá está, ¿no? Donde se trabaja, por ejemplo, la temática inferencial, la relación de variables, ¿no? Que sería la correlación de Pearson, la correlación de Spearman, la prueba chi cuadrado, la prueba t-student para la comparación de variables, ¿no? O diferencia de medias. Por aquí está Kruskal-Wallis, ANOVA, la Udeman-Whitney, la prueba binomial, ¿no? Que son algunas que se pueden desarrollar sin problemas para verificar hipótesis, o el test perdón, el modelo de regresión lineal también, ¿no? Que también se podría emplear para verificar hipótesis, ¿sí? En el caso del modelo lineal, ¿no? Como les decía, va a tomar esta forma, ¿no? Entonces, yo lo que voy a plantear sería y va a ser igual, y por acá voy a estimar, por ejemplo, beta 0, beta 1 por x1, por acá va a tomar esta forma, beta 2 por x2, y por acá un término del error, ¿no? Entonces, nuestra tarea, por ejemplo, sería emplear un método de estimación que para el caso de una regresión lineal se considera el de mínimos cuadrados ordinarios. Y lo que voy a hacer es cuantificar a este valor de beta, ¿sí? O sea, voy a calcular cuánto vale beta, ¿sí? Entonces, los betas, matemáticamente, ¿cómo se pueden calcular? Se calculan como una transpuesta de la matriz de diseño por la propia matriz, su inversa de este producto por la transpuesta de esta por Y, ¿no? Eso me va a dar los valores de beta. Pero a nosotros, aparte de importarnos ello, que nos va a decir la posible relación, ¿no? Si es signo positivo, me va a indicar que la relación es directa. O sea, en el fondo que si esta variable X, por ejemplo, incrementara, entonces Y también lo va a hacer, Y también incrementa, o al revés, ¿no? De repente si X disminuye, Y también lo hace, o si es sentido inverso, por ejemplo, un beta negativo, la relación va a ser al revés, ¿no? Entonces, mientras que X incrementa, Y va a tratar de disminuir, por ejemplo, ¿no? Y de esto, lo que nos va a interesar, o al menos para hacer la comprobación de hipótesis, va a ser, por ejemplo, el famoso test de significancia, ¿no? Que también se va a emplear justamente para poder responder a esas hipótesis de investigación, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ir viendo todos estos detalles, ¿no? De acuerdo, entonces esto, como les comento, en cuanto tenga el acceso a la plataforma o el acceso al curso, ahí les voy a ir compartiendo todos estos materiales, porque en realidad van a ser de mucha utilidad para entender sobre todo qué conexión existe entre la parte estadística con el planteamiento metodológico, ¿no?
Porque muchas veces ahí es donde tenemos esa duda, ¿no? Uno ya tiene formulado su esquema, tiene las preguntas, los objetivos, las hipótesis, y luego viene la duda, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo verifico las hipótesis? ¿Qué camino debo seguir? ¿Qué pruebas debo aplicar? ¿Qué métodos debo emplear para el análisis de datos, ¿no? Y sobre todo la interpretación. O sea, ¿qué me da a entender ese signo o ese valor? Entonces, eso es muy importante para al menos este punto, ¿no? Este es otro texto también bastante interesante que es sobre investigación cuantitativa a nivel general, ¿sí? Esta, en cierta manera, también revisa algunos puntos sobre el enfoque, el diseño, ¿no? Van a ser siempre muy importantes, ¿sí? El tema de la recolección de datos, el tema del análisis de las hipótesis, ¿no? ¿Qué metodología seguir? Los pasos que podríamos considerar para el abordaje de cada uno de estos principios, ¿no? Y obviamente que estas pues van a tener algunas condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es también un aspecto muy importante dentro del proceso de investigación, ¿no? Porque tarde o temprano nosotros vamos a revisar constantemente la coherencia que se da entre esa propuesta del propio diseño de investigación respecto pues a los objetivos, a las hipótesis de investigación, ¿no? Porque siempre que uno formula esto, lo va a aterrizar en un documento, ¿no? Ese documento se denomina la matriz de consistencia, ¿no? Esta matriz va a ser clave, ¿no? Esta matriz de consistencia es algo que habitualmente siempre se solicita cuando se está formulando una investigación. Ahora, ¿y por qué? Porque en esta matriz lo que hacemos es verificar toda la coherencia del trabajo, ¿no? O sea, desde el momento que uno formula los problemas, los objetivos, las hipótesis, y luego cómo caracterizamos la investigación a través de los métodos, los niveles, las técnicas, el análisis de datos, ¿no? Entonces, si por un lado estoy planteando interrogantes que son de índole correlacional, ¿no? O sea, mis preguntas son del tipo, ¿qué relación existe entre, supongamos, ¿no? El clima organizacional y la gestión administrativa, por ejemplo? Entonces, mi objetivo va a ser también de esa índole, ¿no? O sea, mi propósito con este trabajo, ¿qué es? Evaluar, analizar, determinar la relación entre el clima laboral y la gestión administrativa. Y si formulo una hipótesis, la hipótesis también va centrada a un aspecto correlacional, ¿no? Entonces uno diría, ¿cuál es la afirmación que debo someter a prueba? Que la gestión administrativa se encuentra o no presenta una relación significativa con el clima laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno va al diseño, entonces uno dice, ok, entonces esto es lo que tú has planteado previamente. Ahora, ¿cómo llegas a comprobar esto? ¿No? Entonces ahí uno caracteriza, dice, nuestra investigación va a ser de tipo o diseño no experimental, ¿no? Ahí uno explica, ¿por qué va a ser no experimental? ¿No? Porque no voy a manipular deliberadamente una variable, entonces vamos in situ a hacer el recojo de datos, ¿no? Entonces de allí ya comenzamos. ¿Cómo haría el recojo de datos? Bueno, va a ser de un trabajo de tipo, por ejemplo, transversal, ¿no? En un momento dado del tiempo, nos aproximamos a la muestra de estudio y hacemos el recojo de datos. De allí ya viene, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance? Ah, el alcance va a ser de tipo correlacional, ¿no? Porque quiero evaluar cuál sería la posible asociación entre variables. Perfecto. Luego ya viene la otra pregunta. ¿Y cuáles son los instrumentos que vamos a aplicar? O sea, ¿de qué manera vamos a hacer esa medición? Entonces ahí uno define, ¿no? Voy a emplear un cuestionario del tipo tal, con tantas preguntas, ¿no? Empezamos a hacer esa definición y luego ya viene el tema del propio análisis, ¿no? O sea, el análisis estadístico. Porque uno se preguntaría, ¿no? Bueno, ya hemos recogido estos datos, entonces ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿De qué manera yo puedo comprobar esta hipótesis de investigación? Entonces, allí es donde ingresamos ya a conectar toda esta primera etapa, que es la parte de la metodología, con los aspectos de tipo
estadístico, ¿no? Para poder luego concluir si efectivamente existe o no existe la relación entre esa pareja de variables. Bien. Bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de ir revisando, ¿no? Entonces, de igual manera, esto se los voy a compartir porque aquí hay bastante información que les puede servir, sobre todo en la parte de la teoría, ¿no? Que va a ser muy importante, sobre todo en la temática de los propios diseños, los propios alcances, ¿sí? Algunas acciones que se puedan tomar o los principales métodos estadísticos que se pueden emplear para cierto tipo de investigaciones, ¿sí? Tipos de ensayo, ¿no? Por ejemplo, se desglosa de acuerdo al diseño, ¿no? Hay estudios, ensayos de campo, ensayos clínicos, estudios de casos y controles, ensayos comunitarios, ¿no? Pues acá ya se va describiendo un poco en qué consiste cada uno de este tipo de trabajos, cómo formular algunas preguntas de investigación, ¿no? Para ver de repente si va de la mano con la temática a seguir, ¿sí? Y por aquí, por ejemplo, ya está el tema de la recolección de datos, ¿no? En el sentido de que siempre tarde o temprano vamos a tratar de definir cuál sería nuestro universo total de observaciones, que sería la población, la muestra, el tipo de muestreo, ¿sí? Y por otro lado, ya algunos criterios que se pueden tomar para la selección de los mismos, ¿no? Que esto es un poco lo que vamos a ir revisando en las dos primeras sesiones, porque esto va a ser clave, ¿sí? Entonces, en función de esto, ya nosotros podemos entender sin problemas toda la otra temática que ya sería pues la aplicación de los métodos estadísticos, ¿no? Entonces, todo eso se hace siempre en función a alguna técnica previa que se ha hecho en la selección de estos individuos, ¿no? Para hacer luego la generalización. Luego por aquí también hay otro texto que nos puede servir también para reforzar los conceptos sobre análisis inferencial, ¿no? Por ejemplo, este texto de aquí, que sería el de estadística entre psicología y educación, ¿no? Sí, como les comento, todos estos textos yo se los voy a compartir por la plataforma, ¿no? En la plataforma del curso. En cuanto tenga el acceso, yo los voy a subir para que ustedes también puedan tener todos los materiales, ¿sí? Ahí sí no se preocupen. Bien, entonces aquí también de igual manera se desarrolla todo lo concerniente a la medición de variables y la propia presentación de datos, ¿sí? La organización, los métodos estadísticos, por ejemplo, la parte de la estadística descriptiva, tabulaciones, frecuencias, ¿no? Y va trabajando todo lo concerniente a diversos métodos de estadística inferencial también, ¿no? Acá habla, por ejemplo, de la propia relación de variables, entre otras, ¿no? Que también es un texto muy interesante, dado de que nos permite comprender qué conexión hay entre aquello que nosotros formulamos como interrogantes de investigación, ¿no? Que a veces pareciera que fueran, como les comentaba, mundos aislados, ¿no? Es como que por un lado yo formulo mi problema de investigación, pero por otro lado existe algo llamado análisis estadístico que de repente pareciera que fuera tan abstracto que no sé cómo tratar de combinar ambos mundos, ¿no? Pero en el fondo, pues sí guardan una relación, ¿no? Porque justamente vamos a emplear a todo este conjunto de técnicas con el objetivo de poder responder a dichas hipótesis de investigación, ¿no? Este texto también es bastante interesante porque llega hasta la etapa de todo lo que concierne a pruebas de hipótesis, de asociación entre variables, ¿no? Que es lo que habitualmente hacemos en este campo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de análisis correlacional o análisis explicativo también, ¿sí? Que lo vamos a ir revisando más adelante, ¿no? Entonces son algunos textos interesantes. Este es otro también que digamos, está también orientado a dar una revisión general, ¿no? Por si de repente todavía no estamos tan familiarizados con el tema estadístico y quisiéramos pues conocer todavía los aspectos básicos. Aquí vamos a encontrar
el desarrollo de toda esta área temática desde el principio, ¿no? O sea, desde lo que es una variable, ¿no? Pasando por toda la temática inferencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está algunos aspectos generales, ¿no? Sobre el proceso de investigación, al menos, o cómo podríamos aplicar la parte estadística en un proceso de investigación. Y aquí ya es la parte netamente técnica, ¿no? O sea, en torno a qué le llamo distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central, las medidas de posición, ¿no? Sobre todo poder interpretar, porque si bien es cierto, herramientas tenemos a cantidad, ¿cierto? Uno inclusive hasta puede trabajar con Excel sin ningún problema, ¿no? Si conoce la lógica del método a emplear, lo podemos hacer en Excel y en realidad no habría ningún problema. El asunto está en poder interpretar adecuadamente qué me quiere dar a entender ese estadístico, ¿no? O sea, si estoy hablando de una asociación, una correlación, un efecto, ¿no? Entonces aquí también se trabaja esos temas sobre distribuciones de muestra, pruebas de hipótesis, ¿no? Y todo lo concerniente a esta última etapa inferencial, ¿no? Que va a ser siempre muy importante para el desarrollo de estas últimas eh, relaciones, ¿no? El texto de este último libro es Estadística y Muestreo, ¿eh? Ese es el nombre que se le da, Estadística y Muestreo, de Ciro Martínez, ¿sí? Entonces que ahí también vamos a tomar en cuenta algunos de esos principios, ¿sí? Porque como les digo, herramientas vamos a tener por montones. El asunto es cómo puedo aterrizar eso a nuestra investigación, ¿no? ¿De qué manera lo podría emplear? ¿Cuándo aplicar, por ejemplo, una prueba de normalidad? ¿Cuándo aplicar el test de Shapiro-Wilks o Kolmogorov-Smirnov? ¿Cuándo aplicar una prueba chi cuadrado, una prueba test-student? ¿No? Eso siempre va a resultar clave, ¿no? Porque con eso es que nosotros llegamos a verificar hipótesis y prácticamente de allí nacen las conclusiones, ¿no? Y todo el abordaje en la investigación, ¿no? Este es otro texto que también resulta bastante interesante, ¿no? Que es el de Héctor Galindo, que es Estadística para no estadísticos. En cierta forma, el enfoque que tiene este trabajo es tratar de conectar, o sea, esa parte de la metodología de investigación con los aspectos de análisis de datos, ¿no? O sea, de qué manera podría aplicar los diversos métodos de inferencia, los contrastes, pruebas de hipótesis, entre otras, para alcanzar esos resultados finales de investigación. Entonces, por aquí, por ejemplo, hace todo un análisis previo sobre los estudios de índole cuantitativos, ¿no? Cómo se caracterizan, qué diseños metodológicos se emplean, cómo se selecciona la muestra, entre otras. Y aquí aparece ya nuestro campo de estudio, ¿no? Contraste de hipótesis, cómo se toma una decisión, cómo concluyo que rechazo o acepto alguna hipótesis. Y por aquí aparece ya lo concerniente a los instrumentos, ¿eh? Sobre la validez, la confiabilidad, ¿no? Algunos aspectos a tomar en cuenta. Y por aquí aparece ya los análisis descriptivos, ¿no? Lo que habíamos comentado como una primera etapa. O sea, vamos a tomar en cuenta algunos de estos estadísticos y con eso vamos a tratar de interpretar dichos datos, ¿no? Y luego esto ya va avanzando poco a poco, por ejemplo, con análisis bivariados, que esto lo vamos a ver ya en la parte correlacional, para hacer ese tipo de contrastes, asociaciones entre variables. Por aquí están los análisis de índole multivariado, ¿no? Vamos a ver regresiones lineales, entre otras. Y por aquí profundizo un poco más, ¿no? Por ejemplo, en otro tipo de análisis como ecuaciones estructurales o el análisis factorial, ¿no? Que eso también resulta interesante, ¿no? Principalmente ya si queremos profundizar en temas de la parte psicométrica para ver propiedades estadísticas en los instrumentos, ¿no? Entonces quiero comprobar si la propuesta de los indicadores con las dimensiones y las variables van de la mano, entonces lo puedo comprobar a través de un análisis de este tipo, ¿sí? Pues ahí hay todo un trasfondo, ¿no? Porque hay múltiples conceptos que van de la mano. Entonces ahí ya se habla, por ejemplo,
las pruebas de esfericidad de Bartlett, se habla de los métodos de rotación de factores, de disminución de varianza, eigenvalores, entre otros, ¿no? Pero digamos que allí va de la mano justamente con todos esos puntos en torno a dicho análisis, ¿no? No, en realidad eh, no sería, digamos, una condición excluyente, pues, tomar en cuenta, pues, un conocimiento, ¿no? Profundo o al menos técnico en la parte estadística, porque lo vamos a desarrollar justamente aterrizándolo a este contexto, ¿no? O sea, si bien es cierto, no vamos a verlo desde un enfoque teórico, sino orientándolo a la investigación, ¿sí? Entonces, de acorde al perfil que se tenga, al alcance de la investigación, entonces vamos a ver de qué manera yo podría emplear determinados métodos de investigación, qué técnica estadística sería la más apropiada y en función a ello ya diseñar justamente todo ese análisis de datos, ¿no? Para ya responder a las hipótesis de investigación. Claro, claro, así es, ¿no? Por eso, como les comento, la idea es, en este punto, es entender que la temática estadística con la temática de la metodología de investigación, pues, están conectadas, sí o sí, ¿no? Porque como les comento, ustedes luego tienen otro curso donde sí hablan exclusivamente al 100% de la parte estadística, ¿no? Donde ahí ya se profundiza en otros puntos, ¿no? Sino que al menos uno de los objetivos de este curso, o sea, aparte de ver todo lo concerniente a la teoría, principios básicos sobre los instrumentos, entonces también es ver cómo se aterriza esos conceptos de la estadística a este campo de investigación, porque al fin y al cabo, una investigación cuantitativa, sí o sí, o sea, va a requerir de métodos estadísticos, ¿no? Entonces, tarde o temprano, para responder mis objetivos, mis interrogantes, mis hipótesis de investigación, entonces lo que requiero es manejar la parte estadística, ¿no? Entonces, sí o sí, tarde o temprano, uno va a tener que tratar de profundizar un poco más en estos temas, ¿no? Pero al menos para considerarlo como parte de del proceso de investigación, pues siempre es bueno conocer qué posibles herramientas tenemos en función a estos alcances de investigación, ¿no? Pues ese es uno de los objetivos de esta asignatura, ¿no? Cosa que ya ustedes más adelante, ¿no? Ya profundizando en otras técnicas, en métodos, entonces ya tendrían una mayor soltura, ¿no? Para de repente plantear ya todo un proceso de un diseño de investigación, de acorde ya a todo lo que uno conoce en torno al propósito de la investigación cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la idea general, ¿no? Entonces sería poder conocer un poco esta primera etapa, ¿no? De los procesos de investigación cuantitativa y allí también se podría desarrollar todo el tema del propio análisis, ¿no? Em, claro, como les comento, la investigación cuantitativa, ¿sí? O sea, lo que busca es tratar de encontrar una medición exacta, por lo que los resultados, o sea, van a darse de manera descriptiva y a manera inferencial, ¿no? Ya sea en SPSS, R, Python, MATLAB, Gmulti, Jamovi, Gretel, Excel o en cualquier otra, siempre el objetivo final va a ser qué herramienta descriptiva o inferencial vamos a aplicar para responder a las hipótesis, ¿sí? Esa es la verdadera duda metódica, ¿no? Entonces, si conocemos el método, o sea, sabemos de qué consiste, de qué va una prueba de medias, una prueba de varianzas, una comparación de medias o de asociación de variables, entonces ya lo otro sería simplemente utilizar la herramienta para hacer los cálculos, ¿sí? Para poder luego finalmente hacer la etapa de los resultados que le llamamos nosotros, ¿no? Porque habitualmente en un formato, en un protocolo de investigación, pues siempre se habla, ¿no? Planteamiento del problema, se habla de marco teórico, hipótesis, diseño metodológico, ¿no? Entonces, en el caso de un proyecto de investigación, normalmente ahí luego sigue pues el cronograma de actividades, el presupuesto, ¿no? O
O por otro lado, también estaría pues el tema de los resultados, ¿no? En el caso del manejo de una tesis, por ejemplo, entonces ahí ya tratamos de plasmar esos resultados de investigación, ¿no? Claro, o sea, digamos que al margen de la herramienta estadística que vamos a emplear, siempre es importante tener el concepto bien claro, ¿no? O sea, de cuál va a ser el método que vamos a aplicar. Si tenemos claro eso, lo otro ya sería simplemente cuestión de emplear la herramienta, hacer los cálculos y es más que suficiente, ¿no? Pero si no entendemos exactamente para qué lo voy a aplicar, qué es lo que estoy midiendo, exactamente a qué voy a llegar con el resultado, entonces ahí ya vamos a tener conflictos para responder a las interrogantes de investigación. Sí, Donay, dígame. Tutor, una pregunta. Es que ahorita, por ejemplo, en este método con enfoque cuantitativo, si bien nosotros hacemos un análisis, lo como usted hablaba, del objetivo general, objetivo específico, el tipo de investigación cuantitativa y todos esos parámetros que usted nos habló, eh, cuando llegamos nosotros a la aplicación de estas herramientas con SPS o R, ahí es donde, de- ahí es donde, por ejemplo, en el caso mío en particular, entraría uno en duda, porque si no tengo conocimiento sobre esta herramienta, eh, para nosotros parametrizar o entrar a comprobar esas hipótesis a través de esta herramienta, no quedaría ahí como la falencia, o ustedes nos explican, o tendríamos que hacer un curso como primero de más de conocimiento a fondo sobre esta herramienta, el R o SPS. Ah, ya. No, claro, no habría problema, porque esto lo vamos a trabajar en Jamovi, ¿sí? Jamovi es una mezcla entre SPSS y R, así que no habría ningún problema. O sea, la herramienta es bastante intuitiva, ¿no? Se trabaja directamente, las bases de datos, las pruebas están allí, como se dice, disponibles nada más para visualizar y automáticamente aplicar el test, ¿no? Entonces, no, en ese aspecto sí no habría problema alguno. Ah, sí, tutor, sí, porque es que uno de pronto mira de pronto que hay como unas fórmulas como la que usted está, entonces ahí de pronto, ahí es donde para uno como estudiante queda como la falencia, ¿no? Que no vaya de pronto a quedar uno ahí básicamente en esa parte que es la interpretativa de los resultados cuantitativos, que es donde vamos a entrar a nosotros, inclusive me parece que de esas mismas es donde salen las figuras y salen los planos cartesianos, salen los cuadrantes. Yo he tenido la oportunidad de observar y es donde nos dicen a nosotros el método de dispersión y pues es lo que nos permite a nosotros dar una información cuantitativa, ¿no? Demostrable de los resultados. Entonces ahí es donde que yo como con uno como con esa inquietud, tutor. Claro, sí, 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 entiendo. Sí, justamente, por ejemplo, este es Yamovi, que es una versión gratuita del SPSS o reforzado con R, que es gratuita, o sea, no tiene costo de licencia alguna. Es bastante interactiva porque aquí ya directamente nos va mostrando todas las pruebas disponibles, ¿no? Y ya simplemente sería cuestión de evaluar el método y automáticamente aquí va mostrándonos todos los resultados, ¿no? Entonces, es bastante intuitivo en ese aspecto, ¿no? Porque a Ah, listo. veces, sí, porque a veces R, por ejemplo, tiene una curva de aprendizaje a veces un poco más elevado, porque primero hay que aprender la sintaxis y claro, se vuelve todo un conflicto después porque hay que aprender a programar primero para entender qué estamos haciendo ahí, ¿no? Pero sí, no habría problema en el empleo de la herramienta. Buenas tardes, profesor. Una consulta. Si estamos con la investigación cuantitativa, ustedes nos van a enseñar a usar todos esos software que se están usando para ese análisis, porque ver solo la parte teórica como que no nos va a llenar un poco, porque tenemos que aprender a usar bien el SPSS, ese nuevo software que nos está presentando, o todos los métodos de análisis cuantitativo en los diferentes software durante el proceso del módulo. Claro, sí, sí, de hecho que por eso comentaba que primero vamos a ver un tanto la parte de la teoría para nivelarnos en cuanto al propio proceso de investigación y a todo lo que concierne a la parte del tratamiento, análisis de datos es full aplicación, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ver en Jamovi para ver todas las herramientas que tenemos para el análisis de datos.
Gracias. Bien, perfecto. A ver, no sé si de repente habrá alguna otra duda, alguna otra consulta. Ya, a ver, acá tenemos una pregunta sobre los instrumentos. A ver, en este caso, si trabajamos una correlación de variables, em, claro, de hecho que cuando uno trabaja la propia operacionalización, entonces en cada una de ellas vamos a definir todos los indicadores, ¿no? Pero no necesariamente es que una va a contener a la otra variable, ¿no? Sino que cada una o sea, cada uno de los ítems que se propone por instrumento están orientados a medir a dicho indicador, ¿no? O sea, el que nace justamente de la matriz de operacionalización de variables. Allí es donde recae el interés del trabajo, ¿no? Que claro, y que ya luego nosotros ya lo tratemos de vincular, ya eso es un punto aparte, ¿no? Ya con una correlación, pero inicialmente estamos interesados en medir dentro de cada uno de esos instrumentos, ¿sí? Y sus propios indicadores. Sobre los textos. A ver, miren, uno de los textos que podríamos revisar así a grosso modo. A ver, por aquí les había presentado, me parece. Sí, estaba por acá. Uno de los textos que podríamos emplear o revisar sería este de aquí, por ejemplo, el de estadística para psicología y educación, que justamente vincula los diversos métodos estadísticos para trabajos cuantitativos, ¿no? Este de aquí. Y había otro texto que era el de Galeano, me parece, estaba por aquí, este, ¿no? Galindo, de estadística para no estadísticos, ¿no? Que esto también se utiliza bastante para trabajo de investigación, ¿no? O sea, esto está orientado para el tema de investigación, ¿sí? Porque claro, luego están los otros textos que ya hablan de la estadística a nivel general, entonces ahí sí vamos a encontrar cantidad de conceptos que a veces de repente nos vamos, como decimos, por la tangente, ¿no? Pero al menos con esos dos textos sí podemos aterrizar bien la idea hacia el propósito de investigación, ¿no? Porque lo que queremos es eh, conocer la herramienta clave para poder responder a esa hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, sería, por ejemplo, esos dos textos de allí, ¿no? Que de igual manera, allí les voy a compartir en la plataforma, ¿no? Para que también lo tengan. Ya, el software es así, Jamovi. Jamovi se escribe. Ujú, Jamovi. Sí, o sea, aquí simplemente nomás podríamos colocar descargar Jamovi y listo. Ahí nomás tenemos la opción y es gratuito. Así que no habría mucho conflicto, ¿no? Sí, entonces es como les digo, es como una fusión entre el SPSS y el R, ¿sí? Porque dentro de Jamovi también puedo hacer sintaxis de R, ¿no? O sea, si quiero hacer trabajos un poquito más profundos, puedo llamar librerías de R y hacer script dentro de Jamovi, ¿no? Entonces no habría conflicto alguno. Bien, ¿alguna otra consulta adicional que tengamos? Muy bien, perfecto. Bien, entonces ya la próxima semana, bueno, nuestra próxima sesión, entonces vamos a comenzar con nuestro primer tema,
¿sí? Que vamos a ver sobre los principales fundamentos que van relacionados a la investigación cuantitativa, ¿sí? Ahí ya vamos a ir poco a poco viendo parte de toda esta metodología de trabajo. Sobre la plataforma, bueno, allí sí les van a compartir allí por el grupo de WhatsApp, me parece, ahí le van a pasar el aula virtual y su usuario, contraseña, ¿no? Para que puedan acceder a la plataforma, ¿sí? Pues y ahí ya vamos a ir colgando todos los materiales, ¿sí? Muy bien, perfecto. Listo, entonces, bueno, ya la siguiente sesión, entonces vamos a ir viendo nuestro primer tema, ¿no? De igual forma, ya previo a las sesiones les voy a ir compartiendo diversos materiales, también adicionales, para que podamos ir profundizando más sobre este enfoque de trabajo. Muy bien, perfecto. Entonces, si no hay alguna otra consulta adicional, nos estamos encontrando en nuestra próxima sesión. Bien, muy buenas tardes con todos.